Esta mañana de martes, en Cara a Cara, nos visita Rogelio Gómez Hermosillo. Él es el coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Vamos a hablar sobre las medidas que están tomando tanto el gobierno federal como el gobierno del estado para combatir la pobreza y la desigualdad. ¿Funcionarán o no los programas sociales? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en materia de salarios, de ingresos? Muchos temas para platicar con el coordinador de esta organización que se especializa en estudios sobre pobreza y desigualdad en nuestro país. También analizamos los principales temas del día que tienen que ver con el desabasto de medicamento y en particular de vacunas contra la influenza, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y algunas condiciones que está poniendo nuestro país vecino. Te lo vamos a platicar. Y por supuesto, los ecos del caso Lord Café, que hay que recordar, fue este video que se viralizó en su momento. Ayer fue vinculado a proceso por 2 delitos en particular, que seguramente terminarán en conciliación, es decir, que el famoso Lord Café tenga que conversar y mediar y llegar a un acuerdo con la víctima. Por supuesto, como cada martes, justicia abierta. En este caso vamos a hablar de la ley de amnistías a mujeres que han sufrido violencia de género y el WhatsApp abierto 3318 8076 41. Hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 6 minutos. Ya estamos en martes 3 de diciembre, metidos la agenda local, pues muy pendiente de lo que pasa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El invitado, la India, que es un invitado de lujo, como hemos estado platicando estos días, con una cultura espectacular. Si puedes darte una vuelta a la FIL, abren las puertas al público en general a partir de las 16 horas. Pues creo que te vas a divertir. El pabellón de la India está padre, hay muchas cosas que hacer en la Feria Internacional del Libro. Y si tienes niños, niñas, pues comenzar a familiarizarlos con los libros, con la lectura, con lo mágico que supone leer y lo importante que es para nuestra vida y para tener una personalidad integral. Pues muchos temas para comentar esta mañana. De entrada, siguen los problemas en el sector salud. Llevamos ya 1 año y 2 días de la nueva administración federal. Se va a cumplir el año en la administración local y hemos tenido problemas casi reiteradamente en la provisión de medicamentos. Primero por temas relacionados con las licitaciones, los atrasos de las licitaciones federales. Y ahora estamos hablando de la influenza. La influenza comienza, usted lo sabe, a partir de finales de octubre, inicios de noviembre. Afecta sobre todo a personas, a niños, digamos, que tienen menos de 6 años y adultos mayores que tienen más de 60. Son las poblaciones más vulnerables por influenza, pero por distintas razones estamos justo en el momento más complejo entre diciembre y enero, y aún así admite el secretario de Salud, Fernando Petersen, que hay un desabasto de 300,000 vacunas en Jalisco. No estamos ahorita esperando que llegue, o sea, la vacuna tiene que llegar por parte del gobierno federal. Ahorita estamos teniendo un poco, sí tenemos vacuna, pero la tenemos distribuida en los municipios. Tenemos cerca de 80,000 vacunas, pero estamos esperando que lleguen un poquito más de 300,000 vacunas que deberíamos de tener, es decir, nosotros realmente casi llegamos a lo que deberíamos estar llegando a fines del mes, ¿no? Y es quizá por eso esa velocidad con la que hemos estado aplicando la vacuna, la que nos ha llevado a que ahorita tengamos no toda la que quisiéramos y esperando a la siguiente entrega por parte del gobierno federal. Aquí estamos hablando de la provisión de vacunas al sector público. Por lo tanto, si no tienes estas edades que son críticas, menos de 6 años o más de 60,
lo recomendable es dar paso, esperar, particularmente en los hospitales públicos, del IMSS, en las Cruz Verdes, los municipales. Es mejor esperar a que estas personas se vacunen primero porque tienen un grado más alto de probabilidad de contraer influenza. Otra vez las planeaciones, otra vez la poca comunicación entre las instancias estatales y federales nos tienen en esta situación que esperemos que no se agrave a los niveles que sucedió con el dengue. Hay que recordar, con el dengue ya se superan los 10,000 casos de dengue. Es cierto que el nivel de aumento no es el mismo que en el pasado porque dejó de llover, el calor no es igual a lo que pasaba en agosto, en septiembre, incluso a inicios de octubre, pero lo que se hizo en la estrategia de combate al dengue, lo que no se hizo en esa estrategia, pues debe ser un espejo para no repetir los mismos errores cuando hablamos de influenza, que la vamos a tener aquí como un tema recurrente de aquí hasta febrero. Hemos platicado contigo el caso de Lord Café, que tal vez alguno de ustedes dirá, pues cuánto vuelo al tema de Lord Café. Yo creo que más allá de la persona en específico, en particular, los videos, la reacción que tuvimos, las discusiones que tuvimos contigo a través del WhatsApp, de redes sociales, en donde algunos opinaban una cosa, otros opinaban otra, sobre los hechos que ocurrieron en el estacionamiento del Home Depot que está ahí en el sur de Zapopan, en Las Fuentes. Más allá de eso, creo que es importante que este tipo de casos terminen teniendo consecuencias. Y en este caso, Lord Café tendrá que acudir a firmar cada 15 días. Eso fue lo que determinó el juez en la audiencia que se celebró ayer. Está acusado a daño a la dignidad de las personas, daño a las cosas. Ambas van a concluir, no son de naturaleza penal, van a concluir con un proceso de conciliación entre las partes para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, pero creo que es un buen mensaje para todos esos agresivos que vemos en las calles todos los días, todas esas personas que ante la más mínima frustración revientan de forma injustificable, mentando madres, pateando, queriendo pelearse en la vía pública, demostrando su falsa virilidad para resolver las cosas. Creo que es un mensaje claro, que las redes sociales se convierten, tienen muchos errores las redes sociales, las hemos comentado en muchas ocasiones aquí con ustedes, pero hay una propiedad que tienen las redes sociales que es inigualable, y es que a las personas más vulnerables les puede servir como escudo de protección. Y esto pasó con esta mujer que se defendió de Lord Café, con un celular, con un video que se volvió nacional. Tuvo que mandar una carta a Lord Café de arrepentimiento por lo que sucedió, y ahora va a tener que enfrentar seguramente una multa económica muy fuerte por ese exabrupto que tuvo. Por supuesto que hay casos más importantes, por supuesto que hay homicidios, por supuesto que hay feminicidios en nuestra sociedad, pero es fundamental que cada vez más los ciudadanos podamos ver que casos como estos u otros tienen alguna consecuencia. Incluso desde mi punto de vista puede ser un desincentivo para aquellos violentos que están en las calles, que hacen de la violencia su modus operandi, para que sepan que no se va a quedar nada más en un exabrupto, sino que puede tener consecuencias muy graves para su vida y consecuencias muy graves para su prestigio público. Esperemos que no solamente sea un caso que se volvió viral a través de redes sociales o que se volvió muy público, sino que en estos temas donde hay involucrados mujeres, pero también en cualquier otro que tenga que ver con violencia, las autoridades estén preparadas y estén atentas para dar la respuesta más rápida posible. Esto concluyó con un señor pateando un auto y tirando un café, pero tal vez sin ese celular, tal vez sin ese dispositivo, pudo haber acabado con una golpiza que recordara y que llevara las heridas a esta mujer el resto de su vida. Estamos concluyendo el año y hay un tema que no se destraba, que es la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su versión 2.0. Usted sabe que se renegoció, incluso la firma se dio el último día de la administración de Enrique Peña Nieto, y desde ahí pues pasó por supuesto por los órganos legislativos en Canadá y en México, pero en Estados Unidos está
atorado porque los demócratas, que en este momento tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dice que en México no se pagan salarios justos y que ellos no van a aprobar ningún tipo de cambio en el Tratado de Libre Comercio hasta que México demuestre que está comprometido con los derechos laborales. Qué lástima que tenga que venir del extranjero un cuestionamiento a la forma en que se ejercen los derechos laborales en México, a los bajos sueldos que se reciben en la mayoría de las empresas en nuestro país, pero lo cierto es que se nubla la posibilidad de que se apruebe el Tratado de Libre Comercio. Esto va a implicar aún más presión sobre una economía que está estancada, es decir, si estamos creciendo al 0% y se prevé que en 2020 crezcamos al 1.2%, con estos nubarrones relacionados con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, con la no aprobación del Tratado de Libre Comercio, podemos pensar que se vuelva a analizar el crecimiento de México a la baja. Y lo que traen en este momento columnistas, escribiendo columnistas como Carlos Loret, como Enrique Quintana, es que Estados Unidos está poniendo una condición para poder aprobar el Tratado de Libre Comercio. Y es que en las empresas, en las fábricas, en las maquiladoras mexicanas, quien supervise los derechos laborales sean funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Así como lo escucha. Que la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos ponga sus efectivos, sus funcionarios a revisar en México si se cumple o no con las condiciones laborales. No hay todavía una posición de parte de la diplomacia mexicana, pero esto sería, desde mi punto de vista, una vulneración muy clara a la soberanía de México, a la soberanía de nuestro país y por lo tanto a la credibilidad de esta administración. Ya hemos visto intentos de intervenir y se interviene lamentablemente en la política migratoria, intentos de intervenir en la política de drogas, en la seguridad a través de la CIA, de la DEA, incluso intervenciones más profundas que en sexenios anteriores, pero esto sí sería cruzar una raya más. Esperemos que por la aprobación del Tratado de Libre Comercio no se ceda en este tipo de demandas de los Estados Unidos, que lo que buscan es seguir ampliando su influencia sobre nuestro país y que al final las decisiones importantes, las que tienen que ver con seguridad, con migración, con sueldos, con economía, se tomen en Washington y no en nuestro país. 9 de la mañana con 17 minutos. Nos visita el coordinador del Frente de Acción Ciudadana contra la Pobreza, una organización especializada en analizar política social, programas, sueldos, ingresos. Vamos a platicar de estos temas y más adelante justicia abierta con el abogado Jorge Torres. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Gracias por tus mensajes. El WhatsApp 3318 8076 41. Ya estamos en martes 3 de diciembre comentando los principales temas públicos con ustedes. Ya están llegando comentarios. En este momento les damos lectura con mucho gusto. Hablamos sobre sueldos, combate a la pobreza, desigualdad en nuestro país. Con Rogelio Gómez Hermosillo, él es coordinador de la Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, un gusto tenerte aquí con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Un gustazo también, Enrique. La verdad es que tenía muchas ganas de venir a cabina. Gracias. Gracias. Ya alguna ocasión tuvimos posibilidad de hablar vía telefónica. Ahora estamos comentando el tema, Rogelio, antes de entrar a los asuntos puntuales, de este debate que hay en torno a los salarios en México que está habiendo en Estados Unidos. Okay. Y en particular, pues esta idea de que si va a haber o no inspectores de Estados Unidos revisando los salarios en México, si eso es una intromisión a la soberanía. Y más allá de esa discusión, pues qué tristeza que el debate sobre los salarios muchas veces venga de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad es que en México
los salarios están muy mal, lo vamos a comentar los datos. En México se puede trabajar y ser pobre, y eso sí genera una condición de competencia desleal con la industria de Canadá y de Estados Unidos. Yo espero que no haya intromisión, pero espero que la globalización, que los acuerdos comerciales que México tiene también ayuden a mejorar las condiciones de vida de las personas, porque para eso son, en último término, no es para vender más, no es solo para que la economía crezca en lo general, es para que la economía crezca y mejore también el bienestar de las personas que producen en esa economía, que son la gente que trabaja, ¿no? Entonces yo creo que es una buena cosa que se ponga ese debate, lamentablemente que llegue de ahí, pero yo creo que también en México está ampliándose el debate. Yo creo que sí estamos logrando demostrar que tiene que ver incluso con derechos humanos. Directamente con derechos humanos. Ahora, Rogelio, ¿qué podemos decir en este sexenio? ¿Hay incrementos en los salarios? ¿Estamos viendo que se mueven los salarios o se mantiene prácticamente igual? No, este gobierno, este sexenio, sí cambió la política salarial. Llevábamos casi 40 años. Bueno, primero 15, allá desde 1977, en que el salario perdió el 70%, 70 y algo, vamos a decir 70 centavos de cada peso, el salario mínimo. El conjunto de los salarios han ido perdiendo puntos en el Producto Interno Bruto, el conjunto, incluso los más altos. Se le dice la masa salarial, la masa, ¿no? Exactamente, se dice la masa salarial y su peso en el Producto Interno Bruto. Y este gobierno, por primera vez, dejó de violar flagrantemente la Constitución, porque todos los gobiernos anteriores colocaban el salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica, cuando la Constitución dice que el salario mínimo debe ser suficiente para la persona que trabaja y su familia. Este gobierno hizo el primer paso, que es colocarla para la persona. Ya alcanza para una canasta básica para la persona, que no es un salario digno, pero digamos, es lo mínimo, es la canasta básica de sobrevivencia. Como punto de referencia está bien, como primer paso. Pero ahora justo la discusión, Enrique, y en estos días se está dando, ahorita está la negociación y están las diferentes posiciones dándose sobre cómo debe quedar el salario mínimo 2020. Nosotros desde Acción Ciudadana frente a la Pobreza, con muchos elementos, de manera muy seria, hemos dicho que se requiere un plan de recuperación gradual de los salarios, y entonces hay que dar pasos. Nosotros decíamos, hay que dar pasos semestrales, pero bueno, se nos fue este semestre porque hubo un cambio ahí del Consejo de Representantes de CONASAMI, la Comisión de Salarios Mínimos, pero digamos, para ser muy precisos, ahorita lo que se está discutiendo, ya hay consenso en el 5%, me parece que eso ya está. 5%. 5% al salario mínimo, que sirve como faro para la referencia de todos los salarios. Ahora, espérame, para ajustar el salario mínimo hay que ponerle también un monto en pesos. ¿Y cuál es la diferencia? Que es solo para el salario mínimo. O sea, tú pones el 5% como marco de referencia para el conjunto de los salarios contractuales, le llaman efecto faro, como efecto faro. Se ajustó el salario mínimo en 5% y además se recuperó, pero es además, y es en pesos. Nosotros hicimos 24 pesos, otros dicen 17, otros dicen 20, ahí está la negociación, yo espero que sea una cantidad significativa, no cualquier cochinada, y que quede claro que es para el salario mínimo. Al final, aritméticamente, te puedes decir, subió 25, subió 30, porque eso es por donde debe andar. Pero no puedes decir que la referencia es 30%, porque entonces sí se genera un desorden económico muy serio. Nada arriba de 2 dígitos puede ser referencia. 5 está bien, porque la inflación anda en 3, 2 puntos más, que es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Suena sensato para también empezar a recuperar el conjunto. Y los estudios muestran que subir el salario mínimo lo que ayuda es a que los salarios más bajos sí suban. Porque aunque no estén en el salario mínimo, porque dicen... O sea, tal vez los salarios medios y altos no. No tanto. Pero los salarios, digamos, de los, ¿qué te puedo decir? Los deciles más, que tienen mayor impacto en términos de desigualdad y de pobreza, claro, ahí sí se ven reflejados con el aumento del salario mínimo. Claro, Enrique, porque todos los datos muestran, todo el mundo dice, nadie gana el salario mínimo. Ese nadie es muy relativo, pero digamos, es correcto, es una cantidad muy pequeña. Tal vez en ciudades, por ejemplo, en Jalisco, al interior, jornaleros que trabajan en el campo, sí ganan el mínimo. Sí, o un poquito más. Un poquito más, tal vez. Pero mira, el tema es así, entre 1 y 2... hay millones de trabajadores, creo que 7 millones de trabajadores. Entonces, cuando tú subes el mínimo una cantidad significativa, estamos hablando de 30 pesos, que sería 30%, pero solo al mínimo. Hay que ser muy claros en esto. 5% y 24 pesos son 30 pesos, 32, 33. Entonces, eso sí presiona a los salarios más bajos y eso está súper bien, porque lo que muestra el Observatorio de Trabajo Digno de Frente a la Pobreza es que la mitad de la gente que tiene empleo y que trabaja no gana lo suficiente para la canasta básica. La mitad, exactita. 59, o sea, y no estamos hablando 50, 49. de flojos, estamos hablando de gente que trabaja 40 horas a la semana, que tiene un trabajo... Quizá no todos, porque ahí todavía no hemos diferenciado. Sí, pero me refiero a que tienen un empleo.
Es que ese es el punto. Muchas veces dice, es que la informalidad, la gente que trabaja por su cuenta, no ponen el changarro y pues ni modo, ellos mismos no se pueden presionar a aumentar su salario, si ellos mismos lo están generando. Correcto, entonces decimos, el Observatorio de Trabajo Digno y Frente a la Pobreza va a observar sobre todo, no solamente, pero sobre todo a quienes tengan empleo, quienes alguien les dio un trabajo, no se autocontrataron. Tenemos el dato de autoempleo también y es muy lamentable. Realmente mucha de la gente que trabaja por su cuenta pues tiene condiciones muy malas de trabajo. Y muy inestables. ¿no? Sí, muy fuerte, porque pues obviamente generaron su propia forma y pues se autoexplotan, digamos. Pero aquí la tragedia es la otra. Nosotros queremos llamar la atención sobre, pero espérenme, aquí hay alguien que está contratando trabajo y que no le da lo suficiente ni para su canasta básica. Y deja de eso, lo otro que sale en el Observatorio de Trabajo Digno es que el 43% a nivel nacional, y en Jalisco es casi 1 de cada 3, o un poco más más de 1 de cada 3, casi 4 de cada 10, no tienen seguridad social. Eso es una violación a la ley evidente, pero fíjate, las dos carencias que salen más altas en la medición de la pobreza de Coneval es ingreso insuficiente, carencia de seguridad social. Bueno, pues vienen del mundo del trabajo. Por eso es muy importante colocar esta discusión, más allá de que qué bueno que también se discute en Estados Unidos, pero es una discusión nuestra, es una discusión muy seria. Un estado como Jalisco, con su industria, con su crecimiento, una zona metropolitana como la de Guadalajara, que tenga, digamos, el 36%, poco más de 1 de cada 3 personas con empleo, que no ganan lo suficiente para la canasta básica, no para vivir bien, para la canasta básica. Para y en Guadalajara, o sea, estamos en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, no estoy hablando, del sur de Jalisco, de Mezquitico, del norte del estado, ¿no? Y ciertamente están mejor que Oaxaca y Chiapas, pero eso no es consuelo. O sea, estar mejor que Oaxaca y Chiapas en estas condiciones, 36% de personas sin ingreso suficiente es inaceptable, Enrique, porque pues sí, no son de los peores, pues no, pero eso es totalmente inaceptable y digamos el 31% no tienen seguridad social, o sea, se está violando la seguridad social. 1 de cada 3 trabajadores en la zona metropolitana de Guadalajara no tiene acceso a seguridad social si teniendo empleo. Y aparte tiene un salario que no le ajusta para poder comprar la canasta básica. Para su familia. Y puede ser que hasta estén relacionados ambos casos. En la mayoría, ¿no? O sea, que no tienen, claro, están en una precariedad muy clara. El 41% no tiene contrato en la zona metropolitana de Guadalajara con empleo. Y bueno, la explicación puede venir de aquí. El 91% no tiene afiliación sindical. No tienen manera de defensa colectiva, no tienen manera de... 91%. 91% en la zona metropolitana de Guadalajara, 90% en todo el estado de Jalisco, es de los más altos. Ahora, Rogelio, relacionado con el salario mínimo, la propuesta de López Obrador en campaña fue, vamos a elevar 100% el salario mínimo en un sexenio. Es decir, 16% en promedio por año. En el primer año se cumple, de 2018 a 2019, más o menos en ese porcentaje incrementa. Por lo que me dices, de 2019 a 2020 puede ser que no se cumpla ese porcentaje. No, puede ser más. Puede ser más que el porcentaje. Hay una discusión ahí que uno luego nunca sabe bien cómo. ¿Al interior de la CONASAMI? Fíjate que al interior de la CONASAMI, el sector patronal está a favor de un cambio más alto. De hecho, pusieron un rango que hablan de llegar a 122 o hasta 127, lo cual estaríamos hablando de 20 a 25 pesos más, que si lo ponemos en porcentajes, 20, ¿no? Sí, está en 102, ¿no? 20, sí, o 20 o 25%, pero no debemos hablar así porque tiene los dos componentes. La fórmula para que salga bien, y esto es muy importante, porque si no se hace bien se descompone todo. La fórmula para que salga bien es tener el porcentaje más o menos cercano a la inflación, pero arriba, y eso también lo dijo el presidente López Obrador, por lo menos 2 puntos arriba de la inflación, por eso es del 5. Para todos los salarios. Digamos, como referencia, porque no es legal, pero haz de cuenta casi... O sea, es como decirle a las empresas, cuando ustedes negocien los salarios, tienen que hacerlo sobre el 5%. El 5% es su referencia. Si lo van a poner por abajo, van a tener que convencer a los trabajadores tienen razones muy poderosas pero para si no hacerlo. Tienen sindicatos es un problema. Pero la gente se defiende, pero ciertamente sí, estoy totalmente de acuerdo. Y la corren y sin contrato, 40%, pues a ver, peléate. Pero digamos, el mercado sí ajusta porque la gente se va a otro lado y entonces empieza a perder trabajadores, etcétera. Y sobre todo en entornos como, por ejemplo, pasa en el caso de Jalisco, donde la tasa de desocupación es baja. Así es. 2 puntos y cacho, aunque la informalidad, todos los no contratos y todo eso, pero que sí es posible cambiar de trabajo. O sea, tampoco está cerrado el mercado laboral. Sí, ahora, ya que diste ese dato, Enrique, sí, déjame decirte, nosotros... La tasa de desocupación lo que mide es personas que perdieron empleo o que no tienen empleo y buscaron empleo en las 2 últimas semanas. Ok. Es la forma internacional, no está mal, pero dice solo una parte de la historia.
Hay otra parte que también se mide en las encuestas y la INEGI la publica, no está oculta ni mucho menos, pero no se suma. Nosotros la sumamos en el observatorio porque son personas que están totalmente disponibles a trabajar, no tienen ningún impedimento, no están cuidando hijos, no están estudiando, no están nada, pero que ya dejaron de buscar trabajo porque saben que no lo pueden encontrar. Y ahí eso te lleva en Guadalajara al 8% y en Jalisco al 9%. Y a nivel nacional al 12%. O sea, porque eso del 3% en México, que se los cree a ver quién, cuando en España anda cerca del 10%, cuando en Estados Unidos anda en el 7%. No, arriba, son economías, 15, 16. bueno, imagínate, son economías mucho más, pero Alemania anda como en 7, 8%. Entonces, que nosotros anduviéramos en 3 es poco creíble, pero es esto, es esta manera, que no es, insisto, no es un problema del INEGI, es un problema de saber usar las variables. De ellos en tasa de ocupación. Es decir, si yo en 3 semanas ya no busqué trabajo porque tal vez me acomodé con mi esposa dijo, pues tú encárgate un rato de los hijos, ya no me toman como desocupado. Como desempleado, claro. No, como desocupado, perdóname. Como desocupado. Entonces, claro. la tasa llegaría hasta el 8-9%. 8-9 en Jalisco y 12 a nivel nacional. Vamos al corte, seguimos platicando con Rogelio, hablamos sobre pobreza, también le entramos al asunto de la juventud, que es una encuesta que acaban de presentar. Nueve de la mañana con 36 minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Muchos mensajes al WhatsApp, al 33 18 80 76 41. Gente que nos platica de su, pues digamos, de su estatus laboral, cómo está, si lleva algún tiempo buscando empleo, cuánto gana, la seguridad social. E incluso, Rogelio, nos comentan que pues muchos patrones les ofrecen sí seguro social, pero a una cantidad de salario mucho menor y después en efectivo les completan ese ¿cómo desincentivar esa práctica? Porque existe, lamentablemente está muy generalizada. Es súper generalizada, Enrique, estamos quebrando la seguridad social de este país y vamos a tener que discutirla porque no es uno o dos patrones malos. De hecho, es tan generalizada porque, digamos, si lo hace el otro, pierdes competitividad, si tú no haces, en fin, se vuelve una competencia desleal muy, muy compleja. Yo creo que no hay que acusar a las personas cuando es algo tan sistemático. Esto que te decía, sí. 40% de empleo sin seguridad social, pues no son unos cuantos patrones malos. Y estos sí tienen seguridad social, el asunto es que la tienen. Sí, pero es una violación, o sea, es una seguridad social parcial, porque en el fondo sí tienes las prestaciones en el IMSS y puedes ir a los servicios de salud, pero no lo están pagando. Entonces, sí, tu pensión a futuro también va a ser mucho más baja. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nosotros en Acción Ciudadana frente a la pobreza estamos planteando que ya hay que debatir cómo pasar a un modelo totalmente distinto, donde la seguridad social, empezando por la salud, sea derecho, sea considerado y se ejerza, porque ya lo es, como derecho humano, derecho de todas las personas, universal. De hecho, ya lo es, me explico, todos los tratados internacionales firmados por México lo dice, pero que así se ejerza, que se rompa el vínculo con el régimen de contación, porque ya ni siquiera es con el trabajo, puedes tener trabajo y no tener seguridad social, es claro. El régimen de contación, es la forma, esto que están comentando quienes están mandándote mensajes, creo que es muy, muy claro que se viola de diferentes maneras. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el corto plazo contra el outsourcing ilegal, que es esta manera en que en realidad tienes un patrón sustituto, claro. O sea, trabajas para uno, pero en realidad tu nómina está en otro lado, te da contratos temporales, aunque el puesto de lo que haces es totalmente central, digamos, y es el core de producción y del modelo de negocios en lo que trabajas, y se viola la seguridad social, sea total o parcialmente. Ese es el modelo, porque se hace desde empresas que están hechas desde cómo hacer el contrato laboral, cómo hago para escribirlo, para que no me agarren y para que si nos vamos a juicio, pues pierdan 7, 8 años de su vida y a ver quién me la hace, ¿sí me entiendes? O sea, porque al final está prohibido. Mi punto es, eso está prohibido, eso es ilegal. Que me diga la gente cuántas personas están contratadas por outsourcing. Es impresionante. Es ilegal. Yo he trabajado en empresas en donde nunca tenía que facturar una cosa rarísima. Exactamente. Eso es ilegal. En esto que dije, la combinación patrón sustituto, contrato temporal, diferentes formas de violación a la seguridad social es totalmente ilegal. Pero la forma pero Morena tiene los votos. Tienes que litigar. O sea, es que no es de votos. Mi punto es que él es ilegal. Sí, pero me refiero a Morena tiene los votos para quitar la reforma de 2012 que abrió todavía más el abanico. Sí, pero... Me acuerdo que Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo, era diputada en ese momento, hizo un posicionamiento contrario a la ley y ahorita llegan al gobierno, tienen los votos para quitarlo y aún así se mantiene. Sí, yo creo que tenemos un problema ahí de contradicción, porque claramente yo te diría, visto de manera jurídica pura, digamos, no litigando, sino es ilegal. Es ilegal. Punto. Sí. Ahora,
litigándolo se puede alargar se vuelve muy complejo el litigio. Entonces nosotros lo que estamos en Acción Ciudadana frente a la pobreza es empezando a buscar otras medidas, tanto por el lado de inspección como por el lado de autorregulación empresarial. O sea, es que no es posible. Por ejemplo, todas las empresas de responsabilidad social empresarial ya me dijeron, por supuesto, entonces pónganlo, empiezan a decir que así no es, porque ahorita es lo normal, eso que nos está haciendo, o sea, está en todos lados y quién lo ve mal. Bueno, pues hay que empezar a verlo, no mal, sino muy mal, como ilegal. Claro, y cuando se anuncian, yo le bajo el costo de su nómina, yo le bajo sus pasivos laborales, eso es crimen organizado, porque lo que están diciendo es, eso no se puede bajar, punto, porque está en la ley. No sé si me explico, estás organizando una manera de violar la ley, claro, ¿contra quién? Contra los más fregados, contra los que no tienen defensa, ¿no? Entonces, la combinación cuando tengamos ahora, se supone con la nueva reforma laboral, un sindicalismo que funcione más en defensa de la gente, porque la verdad es que en México tenemos una experiencia súper negativa del sindicalismo, entonces nada más me dirá alguna gente, ¡ah! Va a salir peor, de acuerdo. Sí, prefiero no tener que ver con los sindicatos, exacto, ¿no? Va a salir peor, pues sí, espérenme, no. Claro, si usted está pensando que el líder sindical es el corrupto de siempre, que se vende al patrón o que grita mucho o que está tratando de destruir la empresa, porque no, ya sabes, hay que, ¿no? Los trabajadores contra el capital, pues así no vamos a llegar a ningún lado. La idea es que podamos formar nuestro sindicato para defender nuestros derechos intereses conforme a la ley, poder estar al tanto de cómo va la productividad y la competitividad de la empresa, alinear nuestros intereses a que sí nos paguen más cuando nos va mejor y aceptar que a veces no Aparte, nos paguen más porque nos está yendo bien, pero a ver qué podemos hacer. Nosotros vemos el sindicato porque nos acordamos del prismo de 70 Claro, años, el sindicalismo claro. charro. Los países en donde se vive mejor tienen buenos sindicatos. Por supuesto. O sea, Y donde tienen sindicatos grandes. Así es, fuertes, que tienen claro. un peso. En todo el mundo están perdiendo fuerza, en todo el mundo el trabajo se precariza. Es una tendencia global, pero no me vengan con historias. Lo que pasa en México es mucho peor. O sea, nosotros estamos en el siglo XIX o a principios del XX. O sea, ciertamente la tendencia siglo XXI es complicada para el trabajo y para el trabajo digno, pero lo que estamos viendo en México no es eso. Lo que estamos viendo en México no se corresponde a lo que pasa en Perú, en Colombia, en Chile, en Brasil, etcétera. Es decir, ya no digamos en Noruega, en Alemania, en Dinamarca o en Canadá, de acuerdo, y podríamos aspirar a eso, pero el punto es, trabajo digno es un derecho humano, empezar a convertir la seguridad social también en un derecho, dar esa discusión, la salud, y sobre todo para abrir espacio a las personas jóvenes. La seguridad social universal es que sin importar si tienes trabajo o no tienes trabajo, el simple hecho de nacer en este país, o incluso también se debate lo de la migración. Exacto, y las personas de paso, todo eso, por estar en este país, tienes acceso a servicios de salud y a una pensión garantizada en edad avanzada. Y ya si nos apuramos, a un ingreso si no tienes condición de generarlo. El ingreso básico. El ingreso básico, ¿no? Un tipo de seguro de desempleo, un tipo de transferencia monetaria para quienes no alcanzan un nivel de ingreso propio en el trabajo, digamos, para desempleados. Ahora sí. Eso se necesita mucha lana y forzosamente una reforma fiscal, Rogelio. Sí, en parte, sí, somos responsables, por supuesto que se necesita mucha lana, pero si somos también responsables, tenemos una buena parte de esa lana ya, y si se hace gradualmente. Yo te estoy hablando de un horizonte de 20 años, Enrique, de 20 años. No de un asunto, para 2021. No de un asunto de un gobierno y aquí en este sexenio vamos a resolver todo, pero hay que empezar ya, porque si no esos 20 años pues se van a quién sabe cuándo. O sea, los 20 años empiezan en el año 1, en el día 1, y empiezas por los más pobres, por los más vulnerables, y vas construyendo un piso de derechos garantizados para toda la población, y así se enfrenta a la pobreza. Nos gastamos más de $1 billón en cosas sociales que no dan, de pesos que no dan, porque es mucho más en pesos, que no dan resultado frente a la pobreza, porque no garantizan derechos y porque muchos tienen sesgos clientelistas, sesgos políticos, sesgos de paternalismo. Entonces, eso no va a dar resultado. No hay programa social, por bien que esté hecho, y mira, la mayoría no están bien hechos, que resuelva lo que tiene que resolver el trabajo. Es el trabajo la vía de superación de la pobreza, y hoy en México no lo es, no es la puerta para salir de la pobreza. Por eso hay que cambiarlo, y sobre todo pensando en las personas jóvenes que estábamos comentando. A eso voy, 90% de los millennials, que supongo que lo toman desde 1981, los que nacieron los que tienen después de 30 años, exacto, 1985, 86, exacto. Ganan menos, 90% de 10,000 pesos.
en la encuesta de jóvenes en México que acabamos de presentar en la FIL, que es una encuesta que viene a llenar un vacío de información, porque desde 2010 nos hizo una más de las cosas que nos hizo en el gobierno anterior, es la encuesta nacional de juventud. Entonces, esta encuesta, hecha desde el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, con apoyo de la Fundación SM, que hace esto en muchos países y que está muy acreditada, sobre todo en España, en esta tarea, levantó esta encuesta para cubrir este vacío, y eso es lo que muestra Enrique, que solo el 6% ganan más de 10,000 pesos, lo cual es como una tragedia. Estamos hablando de jóvenes entre 18 y 29 años, digamos. Más o menos. Digo, el titular está padre, le pusieron millennials, pero digamos, técnicamente jóvenes en México es 15, 29, y en este caso de trabajo 18. Y ni 29. Hablamos de prestaciones sociales. No, bueno. Y ni hablamos de tener una expectativa de jubilación. Exacto, es que el Observatorio de Trabajo Digno creamos ahí de los indicadores, de los 6 que manejamos, hicimos 3 para mostrar la brecha con respecto a jóvenes. Tienen el doble de desempleo que las personas no jóvenes, que serían entre 30 y 65. Tienen 60% sin contrato y la mitad sin seguridad social, 50 y algo %. O sea, la condición de trabajo es mucho más precaria para las personas jóvenes y también para las mujeres. Y entonces cuando ya lo unes mujeres jóvenes, bueno, ya sale una cosa, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, y por eso también estamos participando en Acción Ciudadana frente a la Pobreza en la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, ¿no? Ahí hay más de 30 y tantas organizaciones, muchas de ellas que trabajan directo con los jóvenes en condiciones más precarias, más difíciles, sobre todo los jóvenes mal llamados nini. Una cosa que muestra esta encuesta que acabamos de presentar es que todos los jóvenes están ocupados. ¿Cuál nini ni qué nada? Eso es un estigma. Es un estigma, es discriminación, son sin oportunidades, pero bueno, digamos, están ocupados. Lo que pasa es que 8% está cuidando gente en su familia, son mujeres, claro, es que pues si el cuidado no valorado. Trabajas, estudias, no trabajas, pues las que estaban cuidando su familia, pues contestaron no trabajan en estudios. Entonces resultó que el 80% de mujeres, o sea, se inventó el estigma sin tener ningún fundamento en el dato. Es que esa es una tragedia. Esta encuesta la quitamos y entonces pusimos, ¿qué haces, no? Trabajas para otro, tienes tu propio negocio, trabajas a veces, estudias como principal ocupación, cuidas o sea, tienes trabajos en el hogar, y entonces ahí sale ya distinto, sale 8% de desempleo, 92% ocupadas. Y está también este estigma del millennial como flojo, ¿no? No, bueno, es que como de que no se compromete con nada, que no tiene principios, no. Porque entonces, y lo cual es como, sí, son puras generalizaciones de cosas que tienen sus pros y sus contras, por supuesto que existen en la realidad y que tienen que analizarse seriamente, pero entonces sí creo que esta influencia, digamos, tratar de influir en políticas públicas que contribuyan al trabajo digno para jóvenes es muy importante. De eso va la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, en donde estamos participando como Acción Ciudadana frente a la Pobreza, y donde estamos tratando de construir opciones, por ejemplo, para mejorar el programa Jóvenes Construyen el Futuro, para que atienda a los jóvenes más en rezago, que haya una modalidad que vaya por la situación más dura, la más rezago educativo, menos condiciones de empleabilidad, ¿no? Zonas de violencia, zonas de pobreza, que no es lo mismo acabo de salir de la universidad y pues está chido que me den un ratito la beca para ver, pues si entro en una empresa grande. Sí, bueno, eso está padre, pero estos otros, pues cómo van a llegar a una empresa grande, cómo se van a vestir, cómo van a creer que pueden hacerlo, en fin, es todo un asunto ahí que vale la pena atender y tener mecanismos para que realmente reciban una capacitación, porque luego entran empresitas, pues, quién sabe qué estén haciendo, qué van a aprender, qué cambio les da en su empleabilidad estar ahí, ¿no? Entonces se ocupan, qué bueno, les dan la beca, está bien, pero eso no resuelve. Ese tipo de cosas, empezarlas a mejorar, a generar modelos que sí funcionen para las personas jóvenes, porque además esa es la solución frente a la pobreza, que generemos trabajo digno para todos y pues básicamente para las personas jóvenes. 2 minutos me quedan para despedirte, pero nos dice Ernesto Pardo, hablando de salarios, productividad y crecimiento, asistí a la presentación del último libro del doctor Santiago Levy al respecto en la FIL. Bueno, siempre ha estado ahí la idea, ¿no? De Santiago Levy, pero que era un sistema de seguridad social universal. Así es. Pero financiado con impuestos generales. Impuestos al consumo, a veces ¿no? Él dice, pues sí, pero eso ya es una discusión. Nosotros yo no estaría impuestos generales. Impuestos generales. De renta, discutamos, ¿no? Pues veamos cuál. En el fondo es, dejemos la ideología de un lado y veamos cuánto cuesta y de dónde sale sin que afecte a los más pobres. Con eso salimos. Pero sí, por supuesto, ni es tabú hablar de renta, ni es tabú hablar de herencia, ni es tabú hablar de riqueza acumulada, pero tampoco de IVA, todo. Veamos cómo se financia algo que vale la pena para todas las personas y para generar empleo, porque le quita la carga a la generación de empleo. 94-92 nos dice, quiero saber en qué artículo ley dicen que están prohibidas las outsourcing. A ver, el outsourcing ilegal
como yo lo estoy explicando. Justo le pongo la palabra ilegal para no confundir con outsourcing en general. El outsourcing es, en esta empresa en la que estamos hoy, se puede contratar a una empresa de limpieza, se puede contratar a un abogado, a un despacho de abogados, a un despacho de contabilidad, a uno de publicidad. Pero lo que no puedes hacer lo que quienes todos están trabajando aquí estén contratados por otro. Por otra empresa. Entonces, ¿a qué le llamo outsourcing ilegal? Y qué bueno que me lo pregunta para poderlo aclarar muy bien, porque justo esa es la clave, hay que diferenciar. No todo outsourcing es ilegal. El outsourcing ilegal es patrón sustituto, contratos temporales para trabajos permanentes y violación o evasión de la seguridad social, como mucha gente lo dijo en los comentarios. Eso es ilegal. Está hasta en la Constitución, y le voy a explicar por qué, porque en el artículo 1 de la Constitución, además del 123, dice que en México son vigentes los tratados de derechos humanos, y eso está prohibido en los tratados de derechos humanos. Rogelio, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu tiempo. Un gustazo. Quedan muchísimos mensajes, y bueno, pues seguramente tendremos mucha posibilidad de platicar más adelante. Y quien quiera nada más vernos, estamos en www.frentealapobreza.mx, en redes, en Facebook Frente a la Pobreza, y en Twitter Frente a Pobreza. Conviene, muchos datos muy buenos. Al corte hablamos de justicia abierta. 9 de la mañana con 52 minutos. La ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia de género, observada en su momento por el gobernador del estado, es el tema que eligió Jorge Torres. Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias, Enrique. ¿Ustedes? Muy bien, abrazo y adelante. Gracias. Quiero hablar de esta ley porque justo recordé que cuando hablábamos de la ley federal, decíamos que el 80% de la población carcelaria en el país estaba encarcelada, o sea, condenada por delitos del fuero estatal, y que la verdadera oportunidad de amnistía estaba en las legislaciones estatales. Bueno, pues esta es la apuesta del gobierno del estado de Jalisco a través de esta ley de amnistía que publica el 26 de noviembre de 2019 y por lo tanto ya está vigente. ¿Cuáles son los rasgos característicos que la distinguen de la ley federal? Bueno, primero, los destinatarios. La ley estatal únicamente está destinada o dirigida a mujeres sentenciadas que hayan sido víctimas de violencia de género, y esta haya sido la causa o la circunstancia de la comisión del delito. Mientras que la legislación federal contemplaba mujeres, indígenas y jóvenes. También la otra diferencia son los delitos, mientras que la ley federal hablaba de delitos no violentos, si ustedes se acuerdan, era narcomenudeo, aborto, sedición, etcétera. La ley estatal se concentra en 3 delitos de lesiones, homicidio o parricidio. Y la tercera diferencia importante, desde mi punto de vista, es que, a diferencia de la ley federal, que le encomienda a la Secretaría de Gobernación el hacer el análisis de los casos y el trámite de la amnistía, en este caso, creo que correctamente se le encomienda esa función a un juez de ejecución de sanciones, quien tiene que convocar una audiencia para valorar el caso y definir si está la persona, la mujer en este caso, en las circunstancias de la ley para obtener la amnistía. ¿Cuáles son los requisitos para que obtenga amnistía la mujer que lo solicite? Son 5 requisitos establecidos en el primer artículo de la ley y son los siguientes. Primero, que se encuentre sentenciada por el delito de lesiones, homicidio o parricidio. Como ya dijimos, son los 3 delitos a los que está dirigido. Segundo requisito, acreditar tener antecedentes de sufrir violencia sistemática por parte del sujeto pasivo y que éste haya sido su cónyuge o pareja, que exista evidencia suficiente que compruebe que la sentenciada, por motivos de la violencia a la que se hace referencia, fue la condición que motivó a la ejecución del hecho reprochado. Es decir, de aquí yo desprendo que la ley parte de la premisa de que el juicio de esta persona no atendió el contexto en el que se encontraba, el contexto de violencia que la motivó a cometer las lesiones, el homicidio o el parricidio. Me parece que este segundo inciso tiene un error grave al señalar que debe acreditar haber sufrido violencia por parte del sujeto pasivo y que este haya sido su cónyuge o pareja. Creo que debió haber dicho o, es decir, que la violencia haya sido ejercida por parte del cónyuge o la pareja o de otra persona que haya sido el generador de la violencia, ¿no? Imaginemos un caso de un parricidio donde, además de acreditar que pues era el papá de la mujer, tenía que acreditar que es su cónyuge o pareja, pues la deja fuera de la posibilidad. Tercer requisito, no tener antecedentes penales por delitos dolosos, ni sentencias firmes por diverso delito, ni estar sujeta a otro proceso penal. Es decir, este caso por el cual está sentenciada la mujer es su único reproche social. Cuarto requisito, haber cubierto o garantizado el pago de la reparación del daño integral. Me parece un requisito terrible, creo que es de lo que más se ha comentado en la prensa sobre este requisito, en donde si el propósito de la amnistía es
es eliminar toda sanción derivada del proceso penal, pues el hecho de exigir a la mujer que repare o garantice el daño, pues imposibilitará seguro a muchas acceder al mecanismo, porque dependerá de que tenga el recurso o que llegue a un acuerdo con los familiares de su agresor. Y el último requisito, que también me parece muy importante resaltar, dice que el delito haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la conclusión de la transición al sistema de justicia acusatorio y oral, es decir, hasta antes del 16 de junio de 2016. Si analizamos este requisito, nos daremos cuenta que el enfoque de la ley es un juez del nuevo sistema, del sistema acusatorio y oral, que es este juez de ejecución de penas, va a analizar casos que resolvió el anterior sistema. Y de alguna manera le dará el contexto y atenderá el contexto que el juez del viejo sistema no pudo apreciar o no quiso apreciar o el sistema no le permitía apreciarlo. Y esto me parece que es un voto de confianza al nuevo sistema. Te doy un dato. La UNAM publicó hace algunos años una encuesta que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos, y en rubro de justicia te doy dos datos. Dice que cuando la sentencia dictada por un juez o magistrado dice que una persona es culpable de haber cometido un delito, 37% de los mexicanos tiene dudas sobre la culpabilidad de la persona, 11% tiene seguridad de que la persona no es culpable y 16% piensa que no hay manera de saber si es culpable o no. O sea que solo el 36% de los mexicanos consideramos que una persona sentenciada es verdaderamente culpable. Y al mismo tiempo la misma encuesta dice que casi la mitad de los mexicanos, el 45.9%, opina que es peor para la sociedad dejar libre a un culpable que encarcelar a un inocente. Esto es una contradicción en sí misma. Como ahora que se habla de regresar al viejo sistema o de dejar este nuevo sistema que es tan garantista, tendríamos que ponernos a pensar el nivel de falibilidad que tuvo el sistema y que puede seguirlo teniendo si regresamos a él, es altísimo. El nivel de confianza en el mismo es bajísimo y no obstante ello estaremos prefiriendo que culpables puedan seguir yendo a la cárcel. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Oye, Jorge, estos datos que señalas al final son derivados de qué encuesta o de qué estudio. Es un estudio que publicó la UNAM, me parece que en 2014. La encuesta se llama Los mexicanos vistos por sí mismos. Hijo, o sea, solamente 1 de cada 3 mexicanos cree que una sentencia es sinónimo de culpabilidad. Exacto. Y la mayoría prefiere inocentes en la cárcel. Exacto. Hijo. Y a mí me parece que es un incentivo tremendo porque sí, claro. Si no tenemos confianza en los jueces y al mismo tiempo nos satisface que el sistema funcione llevando inocentes a la cárcel, me parece que eso habla de cómo somos como sociedad. Por eso el populismo punitivo, la prisión preventiva por tantos casos es tan seductor. Así es. Porque la gente los prefiere atrás y ya después veremos si se investiga, ¿no? Atrás de rejas. Tenemos que resistir esa inercia. Jorge, como siempre, un abrazo. Gracias, Enrique. Hasta luego. El abogado Jorge Torres, datos impresionantes sobre la realidad y sobre nuestra relación con el sistema de justicia. Mañana está aquí en cabina el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro. Vamos a hablar con él. Un corte que supone este año para Guadalajara. ¿Cómo cierra el municipio tapatío, la capital? ¿Cómo cierra de cara al 2020? Y por supuesto que le llevaremos todas tus dudas que has expresado de servicios públicos, de seguridad y por supuesto de hasta dónde es cierto o no los incrementos en los cobros para el próximo año, en particular predial y servicios médicos. Soy Enrique Tucen y mañana miércoles estamos aquí a las 9.